Primero, bienvenidas. Gracias. Encantadísimo de tenerlos. Platicarles y compartirles que me da mucho gusto que tengan un proyecto como el que ustedes tienen. Me parece que esta es la tendencia hoy en día de esforzarse y de aventarse a hacer lo que las ganas que tengan de hacer, y un proyecto de televisión como el que ustedes están integrando me parece formidable, y encantado de ser parte de ellos, y les aprecio que me hayan invitado en ello. Estas 4 paredes son mágicas, porque este estudio de radio apagado es absolutamente nada, ¿no? No deja de ser 4 paredes, un escritorio, unas sillas y se acabó. La magia viene cuando le ponemos nosotros la producción, le ponemos la pasión, le ponemos las ganas de comunicar. Y aquí es donde nosotros durante 15 horas diarias en vivo nos comunicamos con la gente, donde a través del simple micrófono nos vamos a 1 millón de personas que nos están escuchando afuera en la calle todos los días, y donde sentimos una grandísima responsabilidad de poder comunicar y comunicar bien a la gente todos los días. Entonces, para mí la radio la he vivido prácticamente desde que nací. Esto es familiar. Tenemos más de 50 años con mi padre en esta carrera de la radio, y le digo yo que no se lo heredé, se lo robé, el tema de la radio y la televisión. Y bueno, estas 4 paredes son un poco la culminación de la carrera radiofónica de mi familia, donde pudimos echar a andar Dominio Radio, que es la primera y única estación que le llamamos radio hablada en Monterrey, porque las estaciones de radio pues son o musicales completamente, o musicales con espacios informativos a ciertos horarios. Esta no, esta es informativa todo el día, desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, y ya en las noches y fines de semana sí dejamos un poquito de música durante esos periodos, pero nuestra principal función es informar, y esto sucede justamente aquí dentro de estas paredes. Cuando teníamos el proyecto listo para lanzarlo, podíamos haber hecho lo que quisiéramos. Podíamos haber hecho una estación de radio musical más, y analizamos muy bien el mercado. Bueno, para empezar, yo me he dedicado a la información toda mi vida, ¿no? Entonces es lo mío. Sí. Pero también tenemos estaciones de radio de música en la familia. Entonces teníamos las 2 opciones para hacerlo, y nos dimos cuenta que lo que no había en Monterrey era una estación informativa de todo el día, que tú te subas a tu coche y a la hora que enciendas el radio había algo que te están informando. Sí, porque a veces según el horario que te subías, a ver si te tocaba, no te tocaba, y no, si no, ya no te enteraste, y a lo mejor nosotros como mujeres no siempre tenemos el momento, y nada más es en el carro. Claro. ¿Sabes? Está padrísimo que dices, aquí sí me voy a enterar de lo que me toque, pero me voy a enterar de algo. Y ahorita que dijiste lo del carro, te voy a decir algo más padrísimo, porque la radio la estamos llevando más allá del coche. Ajá. Pero fíjate lo interesante de esto. Esta no es, aparte de que somos los únicos que todo el día estamos informando, no es una estación de noticias. Sí. Es muy distinto una estación informativa a una estación de noticias. Yo le llamo a un concepto de radio hablada. ¿Qué significa? Que aquí en Dominio, por ejemplo, hay 3 noticieros nada más. En la mañana, que es el que me toca a mí conducir, de 6:30 de la mañana, cuando la gente sale de sus casas, ya sabes, el andanal de coches que salen al caos en Vial en Monterrey, Claro. Bueno, a mí me toca recibirlos. Entonces yo les digo, yo los acompaño en todo ese trafical y les voy informando lo que va pasando. Claro. Termino a las 10. El siguiente noticiero es al mediodía, y ahí les decimos a la mitad de la jornada cómo van las cosas. A la hora sales a comer, bueno, ahí te digo cómo van las cosas, y le paramos. Y luego en la noche, a las 7 de la noche, el tercero, cuando sales del trabajo, que viene otra vez de regreso, todo el andanal de coches, les informamos cómo cierra el día. Entonces no te pierdes de nada. Pero en el Inter tenemos programas informativos que no son noticias. Por ejemplo, que un programa de mujeres, Ajá. o de revista. Está Elsa Verónica Cavazos, guapísima periodista, Sí, con nosotros, hermosa. y ella hace una conducción de programa donde tiene doctores, médicos, abogados, invitados especiales que traen tópicos distintos todos los días, y que además la gente los puede consultar al aire y demás. Lulú Pedraza, que ha estado en el tema culinario, una gran chef aquí en Monterrey de toda la vida. Sí. Lulú tiene un programa a las 12:30, de 12 a 12:30 al mediodía. En la tarde, programa de deportes, programa de espectáculos, La Grillotina, que es otro programa político que yo tengo. Entonces no son noticias, Que cómo es siempre hay escuchar. información. Muy escuchado. Es muy entretenido, Bastante. sobre todo para los políticos. ¿Cómo nace la historia de tu familia en este medio? O sea, que dices tú que le robaste a tu papá esto, pero tú naciste en este ambiente, ¿no? Creciste en este ambiente. ¿Cuál fue la historia? ¿Cómo empieza todo esto en tu familia? Empieza justamente con mi padre. Antes de mi padre no hay antecedentes de comunicación.
Él de hecho estaba estudiando para medicina, fíjate. Wow. Él iba en tercer año de medicina, pero algo le decía que no iba por ahí su futuro, y le dieron una oportunidad de ser locutor de radio. Remóntate a la época tal vez de los 50, 60 por ahí. Qué bonito. Y entonces la radio era la que mandaba, y mandaba muy bien, y él fue locutor de radio de estaciones musicales. De hecho la RG, que hoy conocemos como estación deportiva, pues eran musicales en aquella época, juveniles muy padres. Logró ser uno de los mejores locutores de Monterrey, del país. El nombre, perdón, sí, Jorge Gámez, sí. quien es mi gran maestro. Y por supuesto, después de ahí empieza toda una carrera que lo lleva después a la televisión, a ser director de televisión aquí en Monterrey, a hacer grandes producciones, a viajar por el mundo, porque ahorita tú tienes un estadio de fútbol en Europa, subes la señal al satélite y la bajas aquí en tiempo real en Monterrey. Claro. Pero antes no había satélites, entonces grababan todo, agarraban las cintas, los rollos, se subían a una avioneta privada y iban a llevarla donde pudieran transmitirlo, y era un rollo, ¿no? Era una televisión padrísima, muy complicada, claro, pero lo hacían. Y esa fue la evolución hasta que pudo adquirir sus propias estaciones de radio, en la que ahora nosotros ha tocado a nosotros, la siguiente generación, seguir creciendo con el proyecto. Bajando nuestra aplicación, tú puedes ver en vivo lo que está pasando aquí. ¿Qué aplicación es? ¿Cómo se llama? Es sí. Dominio FM. Okay. Descargan Dominio FM y les da doble aplicación, y enseguida van a ver lo que está pasando con todos los invitados en vivo. Entonces la tendencia ahora es radio con imagen, que es lo que estamos haciendo ahora. Es que es impresionante cómo ha avanzado la tecnología, sí. Y ahora, o sea, ahora todo en un segundo, la información la tienes todo en un segundo. También... Y tienes que estar a la punta de la tecnología. Claro. ¿No? Para poder estar en los primeros lugares donde afortunadamente estamos. Oye, Mario, yo te veo así como pez en el agua, y definitivamente esto es lo tuyo. Ya, o sea, esto es lo tuyo, a gusto. De repente, en toda tu carrera, tiene que haber algún momento donde te cuestionaste por causas y motivos de decir, de verdad, aparte de esto, bueno, sí me gusta, pero hoy me está pasando esto que de repente, que te hubiera encantado, que qué pasión hay atrás de ese Mario, el periodista conductor, pero que también te apasione. Fíjate que he pensado mucho en ese renglón sobre si yo me hubiera dedicado a cualquier otra cosa. La verdad no me veo haciendo otra cosa distinta de esta. Digo, yo pensé que iba a ser economista. Ajá. Y yo creo que me sacaron con camisa de fuerza cuando empecé a ver las primeras gráficas, no les entendía nada. Y afortunadamente me reencontré con la comunicación, porque soy de los casos raros de comunicólogos que sí están en comunicación. Tristemente mucha gente estudia su carrera y no se dedica a su carrera. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Monterrey. Okay. Soy ex-SAUDEM. Y en esa época me tocó a mí mucho coincidir con ello. Entonces sí soy comunicólogo, sí estudié comunicación y sí me dedico yo a ello. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, de grupos musicales, del concierto fulano, les voy a quedar pero nada. De verdad. Ni idea. Porque desde chavo oigo noticieros. Es que yo jalo desde los 16 años. Sí, aparte no puedes no enterarte de algo. O sea, no, sí. O sea, yo me subo a mi coche y es mi estación para empezar, pero desde antes estoy oyendo y monitoreando. Llego a casa y me encanta ver los canales internacionales de noticias. Me encantan toda la televisión, y sin duda. Pero radio, aquí yo la música me gusta, la disfruto, pero no la sigo. O sea, Mario no se pone a ver series en Roku, Netflix, whatever tipo. Pues a veces no tiene tiempo, él prefiere por asuntos familiares. Sí. Noticias mundiales. Sí. No soy tan aburrido, sí las veo y me gustan mucho, pero a lo que voy es, coche es radio, es noticias, 100%. Sácale cuentas, 30 años, 4 horas diarias, son muchas noticias las que me toca dar, muchas. Y me ha tocado dar noticias muy buenas, me ha tocado comunicar tragedias muy grandes. Me ha tocado darme, por ejemplo, la sección esta que ustedes conocen, las ciudades de noche, las que transmiten los noticieros en la mañana de lo que pasó en la noche. Sí. Bueno, ese es un segmento que yo diseñé hace muchos años y que ahora me da gusto que todas las televisoras aún lo sigan usando. Muchas veces me daba cuenta de los incidentes de la madrugada en el momento en que yo los presentaba, y hubo ocasiones donde hasta me tocó enterarme del fallecimiento de un amigo conocido en un accidente en el momento en que yo lo estaba proyectando, que había fallecido en accidentes en la mañana. Sí. Entonces, de esa manera, qué fuerte. Tienes que seguir. En algún momento de tu vida, porque veo que es mucho trabajo, se me hace que te encanta el trabajo, te fascina, te apasiona todo lo que haces, ¿te puedes desconectar? ¿Hay en algún momento que digas,
chun, me desenchufo. A ver. Y me olvido las noticias. No, ¿Algo? ya. Eso silencio. No, muy complicado. No se le puede ¿En vacaciones? permitir. En vacaciones, te voy a decir algo. Necesito irme de vacaciones 10 días seguidos. Porque, de veras, yo me vengo desconectando como al tercer o cuarto día. Pasa la primera noche y no la duermo bien, la segunda noche todavía más o menos, como para la tercera noche, y así como que a cuerpo suelto ya empiezo a Porque descansar sigues muy con- bien. Sigues. O sea, eso de 4 días, 3 noches, no. Mi día empieza a las 4:45 de la mañana. No me toques un tema que alguien perjudique niños o una comunidad de niños o un grupo de niños, porque No soy una puedes. fiera en el micrófono y los defiendo a capa y espada. Pero si es algo bueno y padre para ellos, hasta fuera del micrófono haré lo que sea necesario para poder apoyarlos. Cosa que hago mucho, En el tema de las redes sociales me contactan mucho y me piden ayuda y me piden contactos, y yo encantado de hacerlo sin necesidad de pasar por los micrófonos, sin ningún interés de presumirlo. Contacto, le hablo a un secretario, le hablo a fulano, le hablo al alcalde y trato de ayudarle un poquito a la gente. Esa parte me encanta. Ojalá le pudiera ayudar a más gente, pero bueno, tengo que dormir 4 horas. Ay, ¿No te ha dado miedo a veces o no has sentido miedo de, híjole, voy a decir esto, lo otro? O sea, ¿cómo logras manejar eso? Porque es difícil. Si en la vida diaria nosotros normalmente no dices cosas porque, ay, que no se vaya a enojar mi amiga, que vaya a pensar que si le digo que el zapato que le esté, mejor no le digo. Imagínate en cosas realmente que son mucho más trascendentales. ¿Cómo le haces? ¿En algún momento te ha dado miedo decir algo? Sí, te voy a decir esto. Esta carrera es de riesgo. claro. Es más riesgo cuando dice las cosas como son. Es más riesgo cuando estás en esta carrera, dices las cosas como son y las dices en México. Hijo. Hace poquito subí algo en el Twitter cuando un periodista en Estados Unidos se le enfrentó al candidato que nos cae a todos muy bien, Donald Trump, con sus declaraciones. Y le decía yo, son periodistas mexicanos que se fueron a Estados Unidos y son serios críticos de lo que pasa en México. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Entonces yo alguna vez puse a Jorge, le dije, me encanta lo que hiciste con Donald Trump, te apoyo, aunque no siempre he estado de acuerdo contigo, pero te apoyo en ese punto de la libertad de expresión, porque todos podemos discernir y ser diferentes en la forma de pensar, pero si tú opinas distinto que yo tengo que respetar lo que tú dices, por más contrario que sea, y hasta defender el derecho que tú tienes de poder decirlo. Así es. Pero en el caso de él, le decía, pero estás en una postura muy cómoda, vente, compadre, a decir las cosas acá en México, y cambia mucho el contexto. Sí. Claro, Decir las desde más cosas- lejos es más fácil. Da más lejos Claro. y más en un país como Estados Unidos. Sin embargo, le reconozco su carrera, sin duda, y todo lo que hace por México. Pero estar aquí, bueno, tiene los asegúnes de ser México, de un sistema de gobierno que todavía limita a veces, o quiere limitar a veces la libertad de expresión. Aquí nos fuimos en 3 años, nos fuimos al primer lugar en radio, porque nos comprometimos a decir las cosas como son. Y yo trato de no pensar en el factor riesgo, porque si pienso todos los días se va a enojar el gobernador, se va a enojar Margarita, se va a enojar el tema o temas de seguridad, no hay absolutamente nada. Entonces yo me siento aquí, me pongo mis audífonos, me concentro en el micrófono, pongo atención al productor y es yo con el auditorio, nadie más, y digo lo que pienso. Y lo digo con mucha pasión y lo digo con mucho corazón. Y digo lo que pienso del sistema político, y digo lo que pienso de los diputados, que no es nada padre, y digo lo que pienso de alcaldes también. De ninguno de ellos es nada padre, digo. Ninguno de ellos, la verdad De es ninguno. que ninguno de ellos. Y no es mi culpa, se lo han ganado a pulso. Sí. Entonces, bueno, no hay que pensar en eso, ¿no? Echados para adelante, que esa es mi frase siempre de todos los días. La gente donde me ve me pregunta que si voy a regresar a la televisión y cuándo. Voy a decir algo que no he dicho antes y no lo he dicho en el micrófono. Entre más libertad hago aquí en radio, más lejos me veo de la televisión actual, ¿no? De la televisión actual. Entonces, ¿dónde me veo yo? Aquí. Me veo en cualquier estudio donde haya libertad de poder decir las cosas. Haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Entonces, yo no busco televisión, no muero por estar en televisión. Te digo, lo hice 26 años, 4 horas diarias. Y me encanta la televisión. Regresaré a televisión cuando tenga la garantía
de un espacio donde Mario Gámez pueda hacer y decir Eso es lo que te iba a las preguntar. cosas como Es que son. Que tú tuvieras ese control y ese poder y que tuvieras subir Absoluto. lineamientos y es por aquí y así. Digamos que algunas televisoras, tampoco para no mencionar todas ni nombres, dejaron de hacer lo que debimos hacer desde hace mucho. Durante mi estancia en televisión por muchos años, eso es lo que hacíamos, era una televisión con valor y en donde se ganaba el respeto de la gente. Me parece que dejaron algunas televisoras de hacer eso, la gente lo sabe y lo notó. A ver, yo en 3 años este medio se transformó del lugar 39 de 50 estaciones de radio que hay en primer lugar. Y el secreto, ¿cuál es? No es Mario Gámez, ni es su figura, ni es nada, es cómo decir las cosas. La gente está ávida de que les digan las cosas como son, que les digan la verdad. Entonces resulta que no, la vida no es tan bella como parece, ¿no? Como aparece y que a veces no lo quieren meter a televisión. ¿Te han venido a tocar la puerta y a decirte no digas algo? Literal, tocar la puerta no, pero por otras vías más rápidas y expeditas. Por un mail. Lo han intentado. Hay políticos que no quieren venir al estudio, hay políticos que no regresan, y mi forma de conducir, para quien me conoce, no agrede. Sí. O sea, yo no soy el típico periodista, no, ahora usted venga y dígame. No, yo platico. Lo que es y muy puntual. Yo y platico, con y es una sustento. plática. Nomás que mi plática va lo que tengo que preguntarle. ¿Y cuáles son mis preguntas? Las dudas que tienes tú, que tienes tú y que tienes tú. Entonces, por ¿Dónde ejemplo, está su dinero? el gobernador, el que ya va a terminar, vino una vez y ya no regresó al estudio. Pues obvio. La alcaldesa, que ya saben cuál es, porque es la única, venía acompañada de un secretario del ayuntamiento para que le echara la mano a decirle cómo eran las cosas. Pues como entrevistas así, no hay manera. No hay manera. Entonces, Qué interesante. pero no es agresión, es decir las cosas como son. Si prefieren programas arreglados o ya con un script, bueno, pues allá ellos, ¿no? Que tienen toda la libertad de hacerlo, sin duda. Pero además, te digo, esa es la pasión y eso por eso me ha beneficiado mucho en el gusto de la gente, lo que estamos haciendo. Pero algo que quiero que sepan es que Mario no sabía de qué se trataba este programa, simplemente le dije si nos podía recibir, muy gustosamente nos recibió y no sabía ni siquiera de qué te íbamos a preguntar, No, que eso me encantó. Estaba espantado porque me dijeron tacones en mi estudio. Bueno, venga, vamos a ver de qué se trata. Ahora, y yo soy el que estoy acostumbrado de preguntar. Sí, no, que te entrevisten, Me ¿verdad? pone nervioso que me... Podemos quedarnos 2-3 horas porque somos 3 mujeres y no acabaríamos como que, a ver, y esto más, pero el tiempo se acaba, también el licenciado está ocupado y pues muchísimas gracias, Vero, ¿algo que quieras decir? Muchas gracias por recibirnos. Pero al contrario, gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ti. Escuchen radio, Claro. escuchen la nueva radio, escuchen la tendencia de la radio. Esta estación está hecha para entretener y para informar, para que la gente tenga más herramientas, para que esté bien informada, para que se defienda, para que señale, para que critique, para que alabe las cosas que suceden alrededor de ellos. La grillotina también. La grillotina. Y además para entretenerlos, ¿no? Sin duda alguna, porque te metes en el tráfico y te atoras y qué más haces. Escuchar radio, pues más vale que de una vez que sea buena estación de radio, de una vez. Perfecto, Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Qué amable. Gracias. Nos vemos, bye bye.